Bueno, queridos amigos, buenos días. Estamos aquí respondiendo nuevamente a algunas consultas de esta semana en uno de los dos videos de la semana. Y comenzamos entonces con la primera, que es la de Patricia, que nos consulta respecto a la rótula y los ligamentos. Y ahí hay que expresarle dos cosas a Patricia: que la rótula es como una defensa que tengo en la rodilla, en la realidad, ahí delante, móvil. Habría que ver un poco qué es lo que está pasando con la rodilla, qué es lo que está pasando con la sumisión en mi vida, a qué me estoy sometiendo. No sé, tanto sea laboralmente como afectivamente, personalmente, una serie de cosas. Habría que ver a qué me estoy sometiendo en la realidad, en qué estoy sintiendo que soy sometido. Porque hay que combinarlo un poco eso también con el tema de ligamentos, que tú nos decís que tenés el tema de ligamentos, y los ligamentos tienen mucho que ver con algo así como un gesto previo de devaluación. O sea, en la realidad lo que es me estoy devaluando a futuro, como nunca lo lograré, no sé cómo voy a hacer para lograrlo. No sé cómo voy a hacer para lograr esto, para llevar esto a buen camino, para yo sobreponerme y poder lograr hacer esto en mi vida, lo que sea que estabas viviendo en ese problema, en ese momento cuando tú nos comentás que era lo de los ligamentos y que ahora es la rótula, obviamente, ¿no? Pero danos un poco más de información respecto a la rótula, a ver cómo es para nosotros poder guiarte un poco más en materia de la rótula, especialmente. Necesitamos un poco más de información ahí. Bueno, después Gisela Cian nos consulta sobre la fibromialgia. Y claro, ella nos dice que los médicos le informan que ellos no tienen medicamentos apropiados para la fibromialgia hoy por hoy. Y es verdad, o sea, lo único que se puede hacer en la realidad con la fibromialgia hoy por hoy es aplicar calmantes poderosos, generalmente muy poderosos, y algunos de ellos contienen drogas muy fuertes como la codeína, etcétera, para mitigar los dolores que provoca la fibromialgia. Pero la fibromialgia es lo que nosotros llamamos la enfermedad de las fibras familiares. Hay líos, hay problemas grandes a nivel de familia, a nivel de las fibras familiares, y me duele todo, mis fibras, todo mi cuerpo. Tengo una serie de dolores que me recuerdan los dolores que mi fibra familiar me provoca. Es un poco así. Gisela, tenés que analizarlo y darnos un poco más de información para que podamos ir profundizando respecto a esto, obviamente, respecto a cuáles son los problemas con las fibras familiares en general, para nosotros poder empezar a ahondar un poco más. Danos más información. De todos modos, recordamos que nosotros atendemos los lunes en Punta del Este de forma gratuita, de 9 a 1 en la mañana. Lo único que cobramos es un pequeño regalito, solo para que no haya deudas entre nosotros. Y después atendemos también por Facebook, por videollamada de Facebook, que ahora es muy buena porque es de Skype, es muy buena, los jueves a partir de las 8 de la mañana. Si la internet nos lo permite, vamos a estar presentes para atender con mucho gusto a quien lo necesite. Después tenemos una consulta de Beatriz Ruiz, que nos consulta sobre un tumor de riñón. Y bueno,
vamos a comentarle a Beatriz que en general los problemas de riñón tienen que ver con el agua, porque lógicamente el riñón es lo que hace es manejar el agua en nuestro organismo con los desechos, porque el riñón lo que hace es purificar, en nuestra vida lo que hace es purificar. Y simbólicamente tiene que ver también con el dinero, con el líquido, con el dinero. Y como tú nos comentás ahí que tenés un tumor en el riñón, tendríamos que analizar un poco bien hacia atrás, tal vez un poco en la infancia, a ver qué problemas había por ese lado, por alguno de estos lados que decíamos recién. Problemas con el agua o con el dinero. Y de ahí en más hacer un análisis de ahora, qué fue qué desencadenante hubo ahora para que tú tuvieras este problema en el riñón. También nos das otra idea, porque nos hablas de cálculos en la vesícula. Y los cálculos en la vesícula es algo totalmente diferente. Más bien viene por la ira, por la bronca que tengo contra alguien que es muy duro en mi vida. Hay alguien que decía, yo hago una piedra en mi vesícula para contrarrestar la dureza de alguien que tengo al lado que es duro como una piedra, con quien yo tengo que lidiar. Siempre hay algo de eso. Pero bueno, también te podés comunicar con nosotros por aquí, como lo hiciste ahora, o obviamente por videollamada, para ir profundizando respecto a esto e ir buscando. Se resuelve y se resume, no hay problema. Después la siguiente consulta es de Mariana Domínguez, que bueno, nos dice que sí, que su hijo ya dejó de hacerse pis muchas noches y que eso es muy bueno, que si logra dormirse y ella le habla, el niño no se hace pis, pero que tal vez a veces antes de dormirse sí se hace pis. Y eso habla respecto a lo consciente y lo inconsciente, ¿verdad? Él todavía hay cosas que no considera que son su territorio ahí. Tal vez la ida de su padre y su familia aparte y un montón de cosas le está recalcando cada rato que no es su territorio, en lo del padre. Pero bueno, yo te pediría que tú sí intentaras recalcarle que en tu casa sí es su territorio y que él se sintiera en paz con eso, que ahí sí es su territorio totalmente, que tiene dominio sobre su propio territorio y no hay inconvenientes. Entonces él va a dejar de hacerse pis, consciente o inconscientemente, antes o después de dormirse. Ahí está un poco la dualidad esa, que es cuando él está pensando antes de dormirse en algunos casos y en otros casos es inconscientemente cuando está durmiendo. Seguir persistiendo en esto y analizar un poco a ver qué es lo que los niños son sinceros y no mienten, ellos automáticamente nos dan la pauta de lo que les pasa, nos lo comentan. Comentanos lo que te comenta. Bueno, a Gregoria Godoy, un abrazo grande, muchas gracias por haber hablado con su nieto. Estamos muy contentos de que su médula ya esté trabajando nuevamente. Gregoria nos dice que ella habló con su nieto y que hoy, unos pocos días después, su padre le dijo que su médula, le hicieron los análisis y su médula está trabajando normalmente nuevamente. Eso es algo muy lindo para nosotros. Gracias, gracias Gregoria, muchas gracias. Y persistí en conversar con él de vez en cuando para que se mantenga eso, porque como no sabemos bien de dónde vino todavía todo esto, hay que mantenerlo en el lugar para que no haya bajones. Madelón también nos dice que anda muy bien de sus trastornos. Tuvimos una charla prolongada con Madelón en Punta del Este, nos deja muy contentos eso. Madelón, que estés muy bien.
persisten en los trabajos porque así se resuelven las cosas de familia, las otras, las de tu hermana, las de todos. Se empieza a resolver todo a nivel familia, que es lo importante. Lo importante es que se empiece a resolver todo y se empiecen a cortar todos esos modelos, todos esos patrones que les venían complicando la vida a ustedes. Gracias, gracias por tu lindo mensaje. Elena Echevarne también nos está preguntando sobre síndrome de Down, que quisiera comprender un síndrome de Down. Y sí, es muy importante comprenderlo. Sí, acá tenemos que decirte que en la mayoría de los casos, pero la amplia mayoría, muy amplia mayoría, el síndrome de Down procede casi pura y exclusivamente de haber tenido mucho miedo de tener un hijo con síndrome de Down. Por alguna razón. No sabemos por qué, por lo tanto te pedimos que nos des un poco de información respecto a eso, porque la mayoría, pero muy amplia mayoría, pasado el 70% de los casos, refiere a eso, a haber tenido mucho miedo de tener un hijo con síndrome de Down, por alguna razón externa de la familia, o por algo, o por alguien que estaba permanentemente, no, pero tenés que tener cuidado por esto, por lo otro, por la edad, porque ya tenés, porque todas esas cosas. O sea, es el haber tenido mucho miedo de tener un síndrome de Down. Y bueno, el universo nos provee eso para que lo trabajemos. Tal vez nuestro miedo y algunas cosas más. Pero los síndromes de Down evolucionan muchísimo, muchísimo, cambian mucho si vamos trabajando con ellos. Envíanos un poco más de información de cómo fue, de qué edad tiene, de muchas cosas más, y vamos a ver cómo vamos trabajando para que vaya evolucionando más y más ese adorado ser con síndrome de Down. Y Laurita Mabel nos hace otra consulta sobre alergia en los pies. Lo que sí no nos dice exactamente dónde en los pies. Es muy importante saber exactamente dónde, en qué parte de los pies. Pero en general los pies refieren a la madre. Así como las manos refieren al padre, los pies refieren a la madre. O sea que en general hay un tema de distanciamiento con mamá, hay un tema de alergia que siempre refiere a la piel y refiere a nuestro distanciamiento con algo y con alguien. Me da alergia algo con mamá en general. Puede ser con algunas otras cosas, pero habría que analizarlo más en profundidad. Por eso te pido por favor que nos pongas qué tipo de alergia y en qué parte de los pies, para tener una noción bastante más acabada de lo que estamos hablando. Bueno, este es el segundo video de esta semana. Vamos a hacer otro más o dos más porque tenemos muchas consultas. Te pedimos que si te resulta interesante te suscribas al canal y lo compartas con aquellos a los que pienses que puede serle de utilidad, que también tienen algo similar, que tienen algo de esto, o que tienen algo complejo que lo pueden ir trabajando y superando. Hay que comprender que siempre es un pequeño escalón de conciencia que hay que dar. Y es aquello que decía Einstein, que un problema no se puede resolver en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. La enfermedad es eso. La enfermedad viene para hacernos comprender que tenemos que evolucionar algo emocionalmente en nuestra vida. Tenemos que cambiar, tenemos que comprender
algo emocional de nuestra vida que nos está provocando esa llamada de atención, que es la enfermedad. Lo dejamos por aquí con estas pocas consultas, porque siempre hablamos de hacer videos cortos de 15 minutos y así lo queremos hacer, pero en minutos ya vamos a estar con otro video más y más respuestas a las consultas recibidas esta semana. Muchas gracias.